Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En el fenómeno OVNI de verdad han pasado cosas que si la gente las supiera y no estuvieran ocultas por parte de las autoridades o directamente hubieran ocurrido a día de hoy, con la tecnología de la que disponemos en la palma de nuestra mano, posiblemente toda nuestra civilización comenzaría a cambiar y todo lo que podamos imaginar mutaría hacia un punto de no retorno, el de la verdad. Hoy vamos a estudiar una zona que en el pasado ha sido objeto de múltiples estudios relacionados con el tema de los ovnis, la zona de Connecticut en Estados Unidos, famosa desde que en 1985 y ya antes se viese un extraordinario objeto volador no identificado sobre los condados de Fairfield, Hartford y Litchfield, que fue descrito con una forma rarísima de semicírculo y también de boomerang con múltiples luces de diferentes colores. Una cosa de verdad extrañísima. El objeto fue extraordinario e hizo exactamente lo que quiso a nivel militar, pero es que no solo eso, también presentó una característica preocupante a la vez que fascinante a nivel espaciotemporal, y es que a su alrededor se dobló el tiempo de forma, pues, intencionada o no, y algo también muy preocupante para los seres humanos ocurrió durante el proceso, y es que hubo gente que dijo que el tiempo pues realmente pues no transcurrió como debería. Hubo gente que dijo que perdió tiempo durante el proceso. El tema lo traigo y es que destaca entre los demás por las dimensiones de aquel ovni. Medía más que el largo del estadio de Wembley, o del Bernabéu, o del nuevo Metropolitano, o del Camp Nou, o del estadio del River, o del Boca Juniors, el que queráis, ¿no? O de vuestro equipo, ¿no? Y no puedo deciros todos los estadios porque es que me encanta el fútbol, ¿no? Y es que es algo extraordinario porque es un caso que se fue dando con el paso de los años y es algo que fue ocultado una vez y otra vez y otra vez por parte de las autoridades, y parece que las autoridades jamás consiguieron darle una solución a este tema. Bien, comenzamos tal y como fue descrito en el libro Los avistamientos de Hudson Valley, de la editorial Ballantine Books, 1987, y es que todo comenzó el 26 de mayo de ese mismo año 1985 en la transitada carretera interestatal número 84 entre las 9:30 y las 10:15 horas de la noche. Estamos en Estados Unidos en los años 80, saliendo de la crisis de los 70, y una noche como otra cualquiera, pero no. Cerca de 200 personas, que es muchísima gente, de las proximidades de esta carretera, pues comienzan a llamar a las autoridades locales y a toda la gente, a lo que sería la Guardia Civil, la guardia que hubiese por allí, a la policía del estado, exponiendo que estaban viendo un enorme objeto con luces muy brillantes volando a muy baja altura sobre la calzada de esta carretera 84. Aquello es que era extraordinario, tanto como para llamar a la policía, y tú no llamas a la policía porque sí. Ocurría a la altura de los pueblos de Newtown y Southbury, y la situación es que parecía completamente descontrolada. En solo 45 minutos el pánico parecía que se había desatado entre la gente. El miedo venía por lo bajo que estaba volando aquello.
llamadas y llamadas de personas que claro, podía no saber de aviones militares, pero sí sabía que algo tan grande no volaba tan bajo y sobre todo tan lento. Es que estaba volando muy despacito. Era evidente que las llamadas venían bañadas de miedo al mirar por la ventana y ver aquello. Y es que claro, tú miras y claro, tú no llamas por cualquier cosa. Y sobre todo por esa velocidad y sobre todo por esa baja altura. Y es que eran vecindarios enteros los que estaban compartiendo ese pánico. La versión oficial que se estaba dando en las radios, dado el pánico que se estaba dando y para ganar tiempo sobre todo, fue la de unas bengalas luminosas como parte de un ejercicio militar. Una aeronave negra que estaba tirando bengalas. Pocos testigos les estaban creyendo a tenor de lo que estaban viendo con sus propios ojos. Aquello estaba ahí, no eran bengalas. Es que lo estaban viendo, no podían ser bengalas, sobre todo porque las bengalas es que se apagan. Y aquello seguía ahí. Una de las personas que mejor lo podía ver fue la señora Betty Prulx de Middlebury, quien dijo que aquello estaba sobrevolando su casa con total impunidad. 2 minutos estuvo sobre ella, eso sí, sin emitir ni un solo sonido. Y aquello la perturbaba porque decía, bueno, pues claro, si esto es algo de los militares, pues tenía que estar haciendo algún sonido. Estaba aquello completamente en silencio. Betty observaba, asustadísima por la ventana, un objeto sólido, mientras estaba llamando a su marido tras avisar a la policía. Él, el marido, apareció en la ventana y es que el marido había trabajado en la Marina de los Estados Unidos y claro, la estaba diciendo a la mujer que él no había visto algo así en toda su vida. Y allí estaba, encima de su casa, flotando con total tranquilidad. ¿Pero qué estaba pasando? Y ahí estaban los dos mirando, perplejos, sin poder creérselo, completamente a merced. ¿Qué estaba pasando en Connecticut en ese momento? Otro testigo fue Randy Etting, un piloto de aerolíneas comerciales con más de 30 años de experiencia que observó las luces desde su casa de Newtown. Esto en Connecticut, a las 10 menos cuarto de la noche. Aquello tenía, decía este hombre, como mínimo 8 luces de diferentes colores, muy juntitas las luces. También en un vuelo mudo, sin sonidos, sin emitir sonidos, ni siquiera, además, una mínima turbulencia que podía ser de algún avión, algo de que podía sonar de las alas, nada de nada. Eso sí, Etting era muy listo y pensó que para mover aquello se necesitaba una fuerza o un combustible o una tecnología increíble, y pensó que ni Estados Unidos ni Rusia, estaban en plena Guerra Fría, la tenían, y se fue corriendo al garaje a por sus prismáticos. Y entonces el señor Etting sabía lo que estaba hablando y pudo observar aquella maravilla con sus prismáticos de 35 aumentos, lo que le permitió apreciar un cambio en el índice de refracción del aire alrededor de aquel objeto. Aquello, fuera lo que fuera, estaba sin duda alguna emitiendo muchísimo calor, mucho más que el de una sencilla
bengala militar. La versión oficial de la radio era mentira. 10 minutos después, aquel objeto seguía pasando de forma totalmente surrealista por encima de varios coches de la carretera rumbo al noroeste. ¿Qué estaba pasando en Connecticut? Un testigo llamado Charlie Chapperman era uno de los conductores y observó lo que para él pues parecía un 747 aterrizando en la carretera. Pero claro, vamos a ver qué podría ser si no. Quizá un aeroplano en problemas, quizá un desafortunado accidente aéreo, pero no era eso. Aquella cosa tenía, según el testimonio posterior de Charlie, 10 luces verdes, amarillas, rojas, azules y blancas. Y es que el fuselaje era circular, no era un avión. Era como un fuselaje semicircular y no se correspondía con lo que serían las luces de taxiway de un avión comercial o militar. Y claro, iba como muy bajo, volaba muy lento, como buscando algo. Pero claro, el que en Varginha, en Brasil, en el año 1996, ya pasó con unas esferas, algo así, pero mucho más pequeño las esferas. Esto era colosal, inmenso. Los coches, en una escena típica de película, estaban ahí mirándolo, estaban frenando, estaban echándose a un lado de la carretera. Todos para verlo. Todos estaban ahí mirándolo, la gente salía de los coches mirándolo a ver qué era eso. De pronto, según el testigo, aquel objeto comenzó a brillar de forma notable durante 10 segundos y todo el mundo se quedó ahí mirándolo pasmado. Y la potencia de las luces se incrementó al menos en 10 tonos. Antes de seguir su dirección hacia New Milford, al oeste. Y todo el mundo se quedó allí, que no se lo podía creer. Aquello no podía ser de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de ¿qué era eso? Un momento único, desde luego, pero claro, ¿por qué lo hacía? Es que nadie sabía lo que estaba ocurriendo, es que ese era el problema. Y se seguía moviendo aquello. Y claro, no, es que no aparecía nadie de Estados Unidos. Es que el problema era que en plena Guerra Fría es que no aparecía el ejército de los Estados Unidos con todo el poderío militar que tienen. Y es que aquello era una invasión de lo que sería el espacio aéreo norteamericano. Ahí no aparecía ni Dios. Sobre las 10 de la noche, Robert Nellis y su amigo Jeff conducían por la ruta 7 de New Milford tras un largo día de pesca en el río Connecticut. El pequeño perrillo del asiento de atrás de Jeff iba con ellos, una charla estupenda, y de pronto el perrillo comienza a gemir de forma inusitada. No sé qué le pasa al perrillo. Algo le pasará, tendrá hambre. Y mientras eso ocurría, una serie de luces brillantes de repente aparecieron entre unos árboles de pino a unos 400 metros de distancia. Alguien con un tractor, gente con un coche, locos al volante. La impresión fue tal que también tuvieron que parar el coche entre extraños sonidos de la radio. Y aquello fue bastante curioso porque además es que les hizo gracia porque parecía que la radio se había vuelto loca y mezclaba las voces de la gente. Y era gente que no conocían, era una gente extraña, no sabía que estaba. Era gente que tenía las voces mezcladas. Una cosa muy rara.
Y decían, pues estas luces qué grandes son. Grandes, tan grande como un estadio de fútbol. Estos dos testigos, estos sí que vieron la forma de aquello y lo vieron bien, pero bien. Era como una masa negra, casi con forma de lágrima, con una semicircunferencia con las mencionadas luces de colores. El cielo estaba cubierto completamente por aquello. Y además es que bloqueaba toda la luz de lo que pudiese ser cualquier pueblo, cualquier ciudad, nada de nada. Según Nellis y Jeff, era imposible que aquello fuese tecnología humana. Es que ya solamente por las dimensiones que aquello tenía. Parecía fabricado como en un material grisáceo con cierta capacidad reflectante y pasó por encima de ellos a menos de 150 metros de altura. Lo veían perfectamente. La sensación que tuvieron fue de una impresión total. Un campo de fútbol volante de color negro dirigiéndose hacia adelante de forma descontrolada hacia el norte y dejando 10 minutos de subida, porque lo vieron bien, porque iba despacito. 10 minutos de subida de aquellos testigos para el recuerdo. Quedaron excitadísimos, porque lo habían visto bien, pero bien era cierto que era una masa negra con luces y ya está, ¿no? Y punto, y se acaba, ¿no? Y no sabían además lo que había ocurrido en el pueblo, es que no sabían, eran dos pescadores, ¿no? Y la gente también sencilla, no sabían lo que había ocurrido y tampoco querían saber mucho más, porque en estos pueblos la gente te juzga mucho y, en fin, extraterrestres, marcianos, el mundo es duro con lo diferente. Dejaron sus cosas tras haber visto aquello. 10 minutos, como decía, y haber conducido 2 minutos, y pensaron que lo mejor era olvidar todo. 10 minutos haber visto esto, condujeron hacia casa 2 minutos, perfecto, pero bien, todo perfecto, pero hubo un problema en todo esto. Desde el primer avistamiento hasta llegar a la casa habían pasado, por tanto, 12 minutos. Y sin embargo, cuando llegaron y vieron el reloj, lo vieron y observaron que habían pasado 42. 42 minutos. Y entonces, ¿qué había sido de ellos en esa media hora que les faltaba? ¿Acaso aquel objeto volador no identificado les había secuestrado durante ese tiempo? ¿Habían estado en una especie de burbuja? ¿Qué había ocurrido? A ellos y al perrillo, claro, y al coche. ¿Sería el resultado de un desdoblamiento del tejido de la realidad por la energía utilizada en el vuelo de aquel coloso volador? Y a ellos, vaya, pues a ellos les tocó estar allí y perdieron tiempo de sus vidas y perdieron la conciencia de dónde estuvieron. Bueno, Nellis pasó los siguientes días bastante revuelto, malestar en el cuerpo, característica típica, por cierto, en la gente que está o que ha sido abducida, vista 1000 veces en estas personas que han sido o que dicen haber sido abducidas, y también con bastante preocupación por lo sucedido. No se lo explicaba, tenía una mezcla de no me lo explico, no me lo creo, no me lo quiero creer, no me gusta, no sé qué ha pasado, pero lo he visto. Y sé que lo he visto, lo sé perfectamente, y sé perfectamente cuál es el tiempo que he perdido y nunca nadie me lo va a devolver. Y eso me perturba. Y eso es precisamente lo que no me gusta. Y que me haya pasado lo que me haya pasado es que nadie me ha pedido permiso
porque podía haber tenido conciencia por lo menos, pero nadie me ha pedido permiso. Y no sé si ha sido natural o no. Jeff, el compañero pescador, nunca jamás quiso saber nada del asunto, o al menos no hizo declaraciones al libro, a los escritores del libro. Algo que también suele ser habitual en el fenómeno ovni. Gente que no quiere saber absolutamente nada de lo que pasa por el miedo que da el saber lo que me ha pasado, o pensar sobre su caso, o pensar en el tema, o incluso que te señalen lo que decíamos antes, ¿no? Este además está raro, es que no quiere saber nada de nada, de nada. La investigación del libro, de la referencia de este incidente, expone de forma adicional, para colmo, que se produjeron más episodios de tiempo perdido de varios conductores de la zona, que pudieron haber visto el ovni en aquella misma fecha. Hubo pues un experimento que podemos decir global en este caso. Tremendo y fascinante, desde luego, el incidente, pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido esto hoy? ¿El boom informativo sería colosal o no? Quizá hubiera sido completamente ocultado por parte de las autoridades, incluso quizá en la red. Y entonces, claro, pero nadie pudo fotografiarlo. ¿Nadie de esos 200 testigos tenía una cámara encima en el coche? Nadie. Si eso hubiese pasado hoy, pues claro, podemos asegurar que sin duda la cantidad de testigos de fotografías, todo el mundo lo hubiera podido fotografiar. Además, con la velocidad que tenía, pues seguro que hubiera habido una cantidad de tomas y de fotos colosal. Y además de alta calidad. Pero era 1985 y pocos tenían cámaras en los coches. Pocos, pero uno sí que tenía una cámara. Un testigo que estaba en el área de Salisbury. Este sí. Este testigo realizó una toma sobre la carretera I-84 a las 9:30 horas de la noche. Este jamás quiso ser identificado por miedo a ser despedido de su trabajo. Quizá no debería de haber estado ahí. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero David, seudónimo, estaba en un viaje oficial en su trabajo para su empresa, cuando vio las luces a 45 grados en el horizonte. Su cámara era una 35 milímetros con una lente de 50 milímetros, una película Kodak Color ASA 400 con una exposición de 1,60 de segundo, y realizó varias tomas que son historia del fenómeno ovni, por supuesto polémicas, y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Los cálculos realizados por diferentes expertos fotográficos expusieron una longitud global de más de 500 metros en base a las declaraciones de los testigos y de la fotografía. Una foto bastante clara, sorprendentemente clara, al menos con la tecnología de 1985, de esta fecha. Dentro de lo que hemos visto, pues podemos comentar varias cosas que son interesantísimas, que desde luego a mí me apasionan. Tenemos varios factores evidentes dentro del fenómeno ovni. Cambios de forma, de color, de luces, de tamaño, variación en la velocidad del objeto, de dirección. Tenemos un vuelo bajísimo, mentiras en las autoridades, fotos. Pero es que además tenemos las declaraciones del testigo, de más de un testigo, sobre la pérdida del tiempo. Viene acompañada de un aturdimiento y de un cabreo, si me apuráis. Y además, lógico el cabreo. ¿No le parece lógico lo que le ha ocurrido tras lo que ha visto
Pues con respecto al perder el tiempo y tras vivir lo que ha vivido en el interior de su vehículo. Su perro también lo ha visto. Su radio se ha vuelto loca. Su compañero no quiere saber nada. Se comporta también de forma extraña. Está raro cuando quizá no debería de comportarse de una forma tan rancia. Era una persona normal. Son demasiadas las llamadas. No es una broma. Llamar a la policía no es cosa, podemos decir, que se hace a la ligera. Y menos en Estados Unidos con los elevados índices de criminalidad que hay y que siempre ha habido. No, allí no. Y volaba tan bajo. Las declaraciones de los testigos incluyen ese punto de inflexión de los prismáticos y ese índice de refracción. Si estamos ante un artefacto militar que es capaz de alterar el tiempo, ante una máquina del tiempo, es completamente secreta, pero es que resulta que no es la primera vez que pasaba. En el Valle de Hudson, en los años anteriores, ya se había visto algo así. En el Día de Acción de Gracias de 1982, el año, por cierto, en el que yo nací, pues se vio otro objeto volador no identificado de forma triangular que medía 500 pies de largo, 152 metros de largo, con forma de ala delta. Y el 26 de marzo de 1983 también pasó algo similar, con otro objeto de la misma forma. ¿Y qué tiene esa zona? No tiene sentido. No tiene para nada el sentido. Entre 1982 y 1986, los investigadores de la zona estimaron que más de 5.000 testigos pudieron observar las llamadas luces de Hudson y las observaron moverse libremente, sin participación del ejército de los Estados Unidos, provocando todo tipo de interferencias espaciotemporales allí en las personas, gente perdiendo tiempo de sus vidas, sobre todo entre New Haven y Brookfield y todo en este estado de Connecticut, sin que hubiese nunca una explicación oficial por parte del ejército. Eso sí, entre la población los rumores se iban esparciendo y las descripciones eran brutales, completamente tremendas. Los guardias de seguridad de la planta nuclear de Indian Point, por ejemplo, situada efectivamente en el mencionado estado, exponían que muchos de los avistamientos eran sobre su planta. Y el colmo fue que ya los objetos eran inmensos. Y es que parecía que no se equivocaban. Había muchos avistamientos que eran exactamente allí, sobre la planta nuclear. Estaban completamente seguros de que eran ovnis, y muchos de los avistamientos exponían que eran tan grandes como 3 campos de fútbol, y eran personas que tenían sus familias y que se jugaban su trabajo a la hora de decirlo, y lo decían. Antes de terminar el programa, me gustaría terminar exponiendo, por supuesto, un pequeño detalle: el término oleada. Esto es una oleada y se dio en esos años, en ese foco de la central nuclear, o no, pero se dio en ese estado y ha pasado en más lugares del mundo, y es interesantísimo que ocurra, porque parece que haya lo que haya tras el fenómeno ovni, una inteligencia, una especie que se prepare para un futuro contacto con a su vez la especie humana, o una anomalía indeterminada con una forma que desde luego sí que tiene luces, pues tiene una serie de acciones que hacer en un determinado lugar de la Tierra y no en otros. Tiene que ser ahí. Hay una intencionalidad que se nos escapa. No es porque sí, al igual que las sondas que los seres humanos pues mandamos a Saturno, por ejemplo, y hace cientos y cientos de experimentos a cada metro que avanza, pues el fenómeno ovni también podría hacer
exactamente lo mismo siendo los seres humanos una especie de cobayas de laboratorio. Es así. Nos cuesta admitirlo, pero tenemos que entenderlo así. La anomalía espaciotemporal puede ser resultado de su movimiento al desplazarse, porque tiene que estar a esa altura para hacer sus acciones. Correcto, pero ¿qué pasaría si esa anomalía fuese provocada y realmente estuviesen deseando experimentar con los seres humanos en los 80? Justo cuando no había móviles que pudiesen delatarlos a nivel mundial, justo cuando no había redes sociales que destruyera su, de alguna manera, camuflaje. Porque si nos fijamos, la declaración de los dos testigos finales es de un objeto que trata de camuflarse, eso sí, sin éxito alguno. No es una tecnología perfecta la que está mostrando ese objeto al final. No a esa altura, por lo menos. Si fuera de nuestro futuro, pues es un fracaso de experimento al ser descubiertos. Fijaros, yo estoy hablando de ellos ahora mismo. La vida de todos los testigos cambió porque sin duda fueron miles y miles los que dieron el paso y hablaron de ellos, pero ellos también dieron el paso y bajaron e hicieron lo que hicieron. No sabemos lo que hicieron, pero desde luego, pues se dejaron ver. Estarían en situación de necesidad. Era obligado u obligatorio, como hemos visto tantas veces en el fenómeno de las mutilaciones de ganado. ¿Por qué lo hicieron? No tiene sentido además esa velocidad, dejarse ver, saber evidentemente con su tecnología que te están viendo, buscar, medir. Igual que hacemos nosotros en la Luna, por ejemplo. Entonces tenemos que entender que quizá hay más de una especie aquí visitándonos, unos que se dejan ver y otros que no. ¿Y por qué el ejército no hizo absolutamente nada? ¿Qué saben o qué temen? Todos los casos finalmente fueron cerrados o directamente olvidados tras las pertinentes entrevistas con cada uno de los testigos por parte de las autoridades competentes. Suena un poco conspiranoico, pero es que han pasado tantísimas cosas dentro del fenómeno OVNI que a mí, por lo menos, pues me parece de recibo preguntarme qué pasaría si hoy, pues, ocurriese esto, ¿no? Es muy interesante, por supuesto, darse cuenta de que estamos ante un detalle que quizá se le haya pasado también a todo el mundo, ¿no? Hay personas que sabían perfectamente distinguir entre vuelos comerciales y militares y decían que eso no era, pues, ni comercial, ni militar, ni leches fritas. Señoras y señores. Y punto, y eso pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Y el mundo parece importarle un bledo. Pero está ahí. Ni siquiera proyectos secretos. No, señor. OVNIs. Y ocurre. Personas con conocimientos que exponen que las leyes de la física se rompen y no son posibles. En lo que ven y se rompen y lo mantienen y los casos se olvidan. Porque olvidar es perfecto para mantener el sistema de ricos y pobres en el que vivimos. Y que es estupendo para los ricos, que son los que ponen las normas, por supuesto. Y ya está. Entonces, ¿qué pasaría hoy si pasara el incidente Hudson de 1985? Pues nada, supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con la corrupción de los partidos de mi país o de los vuestros. Una corrupción gravísima, bochornosa y sobre todo cruel para con la gente que lo pasa mal. Supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con la gente, o con lo que pasa con la gente que mató a quien no pensaba como ella, y hoy disfruta
del dinero que robó. Y supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con todos los misterios que nos han ocultado con el tema OVNI, que nos ocultan quizá ahora mismito, hoy, y que nos ocultarán. Pero yo desde mi cuartillo, pequeñísimo, en el barrio del Pilar de Madrid, en mi casita pequeñísima, y siendo un chaval de barrio, pues lo digo, lo he dicho y mañana lo diré. Muchísimas gracias. Nada más. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Y claro, tú no llamas por cualquier cosa. Y sobre todo por esa velocidad y sobre todo por esa baja altura. Y es que eran vecindarios enteros los que estaban compartiendo ese pánico. La versión oficial que se estaba dando en las radios, dado el pánico que se estaba dando y para ganar tiempo sobre todo, fue la de unas bengalas luminosas como parte de un ejercicio militar. Una aeronave negra que estaba tirando bengalas. Pocos testigos les estaban creyendo a tenor de lo que estaban viendo con sus propios ojos. Aquello estaba ahí, no eran bengalas. Es que lo estaban viendo, no podían ser bengalas, sobre todo porque las bengalas es que se apagan. Y aquello seguía ahí. Una de las personas que mejor lo podía ver fue la señora Betty Prulx de Middlebury, quien dijo que es algo extraordinario porque es un caso que se fue dando con el paso de los años y es algo que fue ocultado una vez y otra vez y otra vez por parte de las autoridades, y parece que las autoridades jamás consiguieron darle una solución a este tema. Bien, comenzamos tal y como fue descrito en el libro Los avistamientos de Hudson Valley, de la editorial Ballantine Books, 1987, y es que todo comenzó el 26 de mayo de ese mismo año 1985 en la transitada carretera interestatal número 84 entre las 9:30 y las 10:15 horas de la noche. Estamos en Estados Unidos en los años 80, saliendo de la crisis de los 70, y una noche como otra cualquiera, pero no. Cerca de 200 personas, que es muchísima gente, de las proximidades de esta carretera, pues comienzan a llamar a las autoridades locales y a toda la gente, a lo que sería la Guardia Civil, la guardia que hubiese por allí, a la policía del estado, exponiendo que estaban viendo un enorme objeto con luces muy brillantes volando a muy baja altura sobre la calzada de esta carretera 84. Aquello es que era extraordinario, tanto como para llamar a la policía, y tú no llamas a la policía porque sí. Ocurría a la altura de los pueblos de Newtown y Salisbury, y la situación es que parecía completamente
descontrolada. En solo 45 minutos el pánico parecía que se había desatado entre la gente. El miedo venía por lo bajo que estaba volando aquello. Llamadas y llamadas de personas que claro, podía no saber de aviones militares, pero sí sabía que algo tan grande no volaba tan bajo y sobre todo tan lento. Es que estaba volando muy despacito. Era evidente que las llamadas venían bañadas de miedo al mirar por la ventana y ver aquello. Y es que claro, tú miras colores. Una cosa de verdad extrañísima. El objeto fue extraordinario e hizo exactamente lo que quiso a nivel militar, pero es que no solo eso, también presentó una característica preocupante a la vez que fascinante a nivel espaciotemporal, y es que a su alrededor se dobló el tiempo de forma, pues, intencionada o no, y algo también muy preocupante para los seres humanos ocurrió durante el proceso, y es que hubo gente que dijo que el tiempo pues realmente pues no transcurrió como debería. Hubo gente que dijo que perdió tiempo durante el proceso. El tema lo traigo y es que destaca entre los demás por las dimensiones de aquel ovni. Medía más que el largo del estadio de Wembley, o del Bernabéu, o del nuevo Metropolitano, o del Camp Nou, o del estadio del River, o del Boca Juniors, el que queráis, ¿no? O de vuestro equipo, ¿no? Y no puedo deciros todos los estadios porque es que me encanta el fútbol, ¿no? Y es que hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En el fenómeno ovni de verdad han pasado cosas que si la gente las supiera y no estuvieran ocultas por parte de las autoridades o directamente hubieran ocurrido a día de hoy, con la tecnología de la que disponemos en la palma de nuestra mano, posiblemente toda nuestra civilización comenzaría a cambiar y todo lo que podamos imaginar mutaría hacia un punto de no retorno, el de la verdad. Hoy vamos a estudiar una zona que en el pasado ha sido objeto de múltiples estudios relacionados con el tema de los ovnis, la zona de Connecticut, en Estados Unidos, famosa desde que en 1985 y ya antes se viese un extraordinario objeto volador no identificado sobre los condados de Fairfield, Hartford y Litchfield, que fue descrito con una forma rarísima de semicírculo y también de boomerang con múltiples luces de diferentes